Saludos a todos. Esta semana continuamos con el trabajo en matemática para segundo grado de secundaria y el tema que vamos a desarrollar es resolvemos situaciones empleando operaciones con fracciones y esto corresponde a la semana 16 y los días 3 y 4. Mi nombre es Nancy Velasco, docente de la especialidad de matemática. La competencia para esta semana es resuelve problemas de cantidad y el propósito de la sesión consiste en que los estudiantes logren establecer relaciones entre datos y los transformen en expresiones numéricas que incluyen operaciones fraccionarias, representaciones con gráficos, combinando estrategias de estimación que justifiquen las afirmaciones al resolver situaciones. En cuanto a la lectura de fracciones, aquí van a poder observar una rápida representación de las principales fracciones que existen y la relación que se da entre el numerador y el denominador. Sabemos que el numerador es el número que se escribe en la parte superior de la fracción y ese número indica la cantidad de partes que se está tomando de un todo. El denominador está en la parte inferior, ¿no? E indica en cuántas partes se ha dividido a la unidad. Vemos, por ejemplo, que cuando se llega a obtener una representación donde el numerador y el denominador son iguales, como en este caso, eso corresponde a la unidad. Y así, ustedes a través de estas imágenes pueden ir relacionando precisamente la forma de representación gráfica de las diferentes fracciones. Ahí tenemos un octavo, cuando se pintan dos partes, luego se llega a 3 partes de 8, luego estamos en 4 de 8, 5 de 8, vamos aumentando la fracción 6 octavos, 7 octavos, hasta llegar precisamente a la unidad. Bien, sabemos que las fracciones equivalentes son aquellas que representan la misma porción de un entero. Por ejemplo, si acá tenemos un círculo dividido en 6 partes y solamente consideramos 4 de ellas, podemos nosotros también representar esta fracción de manera diferente. Por ejemplo, dividiendo ambos valores entre 2 obtendríamos 2 tercios y si los multiplicamos por 2 obtendríamos 8 doceavas partes. Entonces, estas tres fracciones escritas de forma distinta representan a una misma cantidad, una misma porción de la fracción. Aquí tenemos otra vista gráfica de cómo a partir de un medio se pueden obtener fracciones equivalentes, simplemente incrementando y multiplicando en este caso cada vez por 2, duplicando los valores y siempre vamos a tener que se está considerando simplemente la mitad del todo. Vamos con la situación 1 del día 3, que dice así. Silvana cultiva flores variadas en el terreno que heredó. Para ello divide su terreno en 4 partes iguales. En cada parte sembró un tipo de flor, rosas, girasoles, claveles y pompones. Queremos averiguar qué parte del terreno corresponde a las rosas y luego qué parte del terreno destinó Silvana a los claveles y pompones. Bien, esto es muy fácil de poder encontrar. Para ello vamos a utilizar una barra que represente el total del terreno para poder ir registrando luego los datos allí. Entonces, al terreno le vamos a representar con la unidad. La unidad es el todo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que Silvana ha dividido este terreno en 4 partes iguales. Entonces, vemos acá que un cuarto se destinaron a las rosas, un cuarto no del terreno lo utilizó para los girasoles, un cuarto para los claveles y un cuarto para los pompones. Entonces, la primera pregunta que me dice qué parte del terreno corresponde a las rosas, vemos que es un cuarto. Allí entonces tenemos la primera respuesta, que dice sí, corresponde a las rosas la cuarta parte del terreno heredado. La siguiente pregunta dice sí, ¿qué parte del terreno destinó Silvana a los claveles y pompones? Vemos que la representación de los claveles y pompones van a corresponder a las 2 partes de las 4 en total. Y si nosotros sacamos mitad a 2 y luego mitad a 4, el resultado sería entonces un medio. De ahí podemos redactar la respuesta de la siguiente manera. Silvana destinó las 2 cuartas partes del terreno, que equivale a un medio del terreno heredado, a los claveles
y pompones. Ahora, si el terreno destinado a los claveles se parcela en partes iguales para sembrar claveles rosados y claveles morados, la pregunta es ¿qué parte del terreno se destina a los claveles morados? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo acá? Los claveles se están dividiendo a su vez en dos zonas. Una parte para que se siembren claveles rosados y otra zona para que se siembren claveles morados. Entonces, lo que tenemos acá es que los claveles morados en este caso representarían la mitad de ¿quién? De un cuarto. Entonces, un medio de un cuarto va a ser igual a un octavo, ¿no? Porque hemos multiplicado simplemente 1 por 1 y luego 2 por 4. El resultado va a ser un octavo. De ahí entonces que la respuesta sería, destina a los claveles morados un octavo del terreno heredado. Continuamos. Ahora, dice así, si la sección que corresponde a las rosas también se divide en tres partes iguales y siembra rosas amarillas, rojas y blancas, pregunta, ¿en qué parte del terreno destinado a rosas cultiva rosas que no son blancas? Entonces es muy importante siempre apoyarnos con gráficos, con esquemas. Ya sabemos que cada una de las zonas es un cuarto, por tanto un cuarto del terreno está sembrado por rosas. Pero acá me están hablando de que se ha dividido en tres partes iguales y se han sembrado rosas de tres colores diferentes, blancas, rojas y amarillas. Entonces lo que yo debo hacer es encontrar cada una de estas zonas y por qué parte del terreno está ahora representado. Entonces, sabemos que en este caso un tercio de un cuarto va a ser equivalente a un doceavo. ¿Por qué? Porque hemos multiplicado 1 por 1, que resultó ser 1, y 3 por 4, que resultó ser 12. Entonces, un doceavo del terreno está destinado para sembrar rosas que son rojas. Y lo mismo va a ocurrir con las rosas amarillas. Ahora, si unimos ambos sectores destinados para las rosas rojas y las rosas amarillas, vamos a tener entonces que 2/12 partes del terreno se han sembrado precisamente con rosas que no son blancas, es decir, que son rojas o que son amarillas. Y aquí podemos simplificar, ¿no? Sacamos mitad, mitad y el resultado sería un sexto. La respuesta, por lo tanto, quedaría redactada así. En la sexta parte del terreno heredado se cultiva rosas que no son blancas. La situación 3 del día 3 dice así, Tomás es un agricultor que tiene un terreno en forma de cuadrado. Él está elaborando un plan de producción para 7 cultivos de hortalizas propias de su región, para lo cual ha decidido dividir el terreno en 7 partes. La división de su terreno de sembrío quedaría como se muestra en la figura. Allí precisamente podemos ver el terreno y la distribución que se está realizando. La pregunta es la siguiente, ¿qué parte del terreno corresponde a cada tipo de hortalizas? Bien, para dar solución a este problema podemos asociar el terreno con la forma de representación que tiene un tangram y vemos que un tangram está constituido precisamente por 7 figuras, ¿no? Donde podemos encontrar 5 triángulos, un paralelogramo y un cuadrado. Y allí darnos cuenta la fracción que representa cada una de esas figuras. Entonces, si asociamos y relacionamos cada uno de los sectores destinados al cultivo de hortaliza con la fracción que está representado en relación con el tangram, podemos entonces hacer la siguiente asociación, ¿no? Decir que para arvejas se ha destinado un cuarto del terreno, lo mismo que para habas, un octavo ha sido destinado para ajo, para zanahoria y zapallo y un 16avo ha sido destinado para el cultivo de tomate y alcachofa. Entonces, utilizamos la tabla para organizar las partes del terreno. Verán allí que se observan en una columna todas las formas que tienen los diferentes sectores del terreno. En otra columna tenemos el nombre, luego
qué cantidad se necesitaría para cubrir el todo, que es la unidad, y la fracción que está representada. Traemos entonces de la presentación anterior la distribución que hemos obtenido con la relación con el tangram. Entonces vamos a completar los nombres en primer lugar, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, que esta zona de habas está relacionado con este color de triángulo, ¿no? Que es un color naranja y así, cada uno de los sectores. Ahora, por ejemplo, como la alcachofa representa un 16 partes del terreno, necesitaríamos 16 unidades para poder completar. Y aquí tenemos precisamente la fracción que está representada. Eso mismo tendríamos que hacer con cada una de las hortalizas, ¿no? Ya sabemos que necesitaríamos 8 unidades para cubrir todo con zapallo y para que sea con habas 4 unidades y así respectivamente. Por lo tanto, ahí estamos señalando la fracción de la unidad que representarían cada uno de estos sectores destinados al cultivo de hortalizas. La situación 1 del día 4 dice así: con motivo del Día Mundial de los Niños y el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, a fines del año 2019, UNICEF, junto a la Municipalidad de Lima y representantes de la Unión Europea y Canadá, organizaron la Gran Memetón por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En este evento, participantes de diversas edades crearon memes para expresarse. De los adolescentes que llegaron a la final, 2/5 tenían de 10 a 13 años. Además de los adolescentes con edades de 14 a 17 años, 3/4 son mujeres y los 9 restantes hombres. La pregunta es, ¿cuántos adolescentes llegaron a la final de la Memetón? Y la otra pregunta, ¿cuántos adolescentes de 10 a 13 años llegaron a la final también de esta Memetón? Entonces, para poder resolver este problema, vamos a apoyarnos en una representación gráfica, teniendo en consideración lo siguiente. Me habla de 2/5, ¿no? Y esto corresponde a la representación de adolescentes que tienen de 10 a 13 años. Entonces, tenemos allí una unidad fraccionada precisamente en 5 partes. Ya sabemos que las 2/5 partes estarán representados por adolescentes de 10 a 13 años y lo que queda, que serían 3 partes de 5, le correspondería entonces a los adolescentes que tienen de 14 a 17 años. Podemos darnos cuenta que cada una de las zonas representará entonces 1/5. Corroboramos acá. 2/5 es para este grupo de adolescentes que tienen de 10 a 13 años y 3/5 sería entonces para los adolescentes que tienen de 14 a 17 años. Pero luego nos dicen esto, además de este grupo de adolescentes que está acá, de esta zona que está en turquesa, me dicen que los 3/4 son mujeres. ¿Qué significa? Que esa zona entonces vamos a tener ahora que dividirla en cuartos. Por eso acá hemos trazado 4 líneas horizontales y estamos señalando que cada una de estas zonas representaría entonces 1/4 del total. Pero si leemos bien el problema nos podemos dar cuenta de lo siguiente, que nos dicen que 3/4 partes son mujeres, pero ¿de qué? De este grupo de adolescentes. En esta zona estarán los adolescentes que tienen de 14 a 17 años y de todo este grupo estamos considerando 3/4 para la representación de las mujeres que están en ese rango de edad. Entonces, para responder la primera pregunta, ¿cuántos adolescentes llegaron a la final de la Memetón? Vamos a utilizar nuevamente pues la gráfica que habíamos indicado, ¿no? Donde esta zona que está acá en color amarillo claro representa a los adolescentes que tienen de 10 a 13 años. Todo este sector está representado por los adolescentes que tienen de 14 a 17 años, pero las 3/4 partes está representado por mujeres, ¿no? Y luego los hombres nos dicen que son 9, ¿no? En el problema. Eh, y allí pues fácilmente podemos deducir lo siguiente, que si hay 9 varones y tengo
destinados para ellos 3 sectores. Cada uno entonces de estos cuadritos estará representado por 3. Y como fracción podría a la vez representarlos como un veinteavo. Si contamos cuántos cuadritos en total tengo, vemos que acá tengo 5, 10, 15, 20. Cada zona es un veinteavo. Y a su vez cada zona está representado por 3 personas, que en este caso, bueno, no son hombres. Pero nosotros podemos aquí extender y decir lo siguiente, que un veinteavo de los participantes son 3 personas en sí, ¿no? Entonces, el total estaría representado por el producto de ¿qué? De 20 zonas, 20 de estos cuadritos que tienen un valor de 3 cada uno. Al multiplicar nos va a quedar 60. Allí tengo entonces la primera respuesta que dice sí, a la final del memetón llegaron 60 adolescentes. Adolescentes en total, ¿no? Sin diferenciar el rango de edades y sin hacer alusión a que si son hombres o mujeres. Simplemente participaron 20 adolescentes. Luego, para dar respuesta a la otra pregunta que dice ¿cuántos adolescentes de 10 a 13 años llegaron a la final de la memetón? Entonces esto está muy fácil también. ¿Por qué? Porque sabemos que en este sector precisamente hemos ubicado a aquellos adolescentes que tienen de 10 a 13 años. Y como ya hemos obtenido el valor de cada una de las zonas y sabemos que es 3, entonces contamos cuántas zonas tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 zonas que tienen un valor de 3 cada uno. Por lo tanto, el total de adolescentes que tiene de 10 a 13 años sería 24. Y tengo ahí la segunda respuesta, que dice así: 24 adolescentes de 10 a 13 años participaron de la memetón. La situación 2 del día 4 dice así: Sofía nos cuenta que sus padres disponen de su ingreso familiar de la siguiente manera: un cuarto de sus ingresos lo gastan en comida, un quinto de sus ingresos en gastos de servicio, 3/10 del ingreso en estudios, 3/8 del resto lo gastan en movilidad y el resto lo ahorran. ¿Qué fracción de sus ingresos disponen para ahorrar? Nos están solicitando acá precisamente que encontremos cuál es la fracción que representa el ahorro que va a tener la familia de Sofía. Y para ello, lo primero que vamos a hacer es registrar los datos de la situación. Ya sabemos que en comida se va un cuarto de los ingresos, en servicios un quinto y en estudios 3/10. Hay una parte que está sobrando y de ese resto 3/8 van para movilidad. La diferencia se utiliza pues para hacer un ahorro, ¿no? Pero allí, si nosotros quisiéramos representarlo esto gráficamente, vamos a tener dificultades. ¿Por qué? Porque todas son fracciones heterogéneas. Lo que necesitamos es homogenizar, es decir, que todos los denominadores sean iguales. Y para ello nos va a servir mucho el hallar el mínimo común múltiplo de las de los 3 primeros gastos, ¿no? Entonces acá tenemos por denominadores 4, 5 y 10. Vamos a encontrar el mínimo. ¿Cómo? Ubicándolos de esta forma, lo primero que hacemos es hallar la mitad. ¿Por qué? Porque 4 y 10 son números pares, la mitad de 4 es 2, la mitad de 10 es 5. Acá tenemos otro número par, hallamos la mitad. Y finalmente quinta. Llegamos aquí a la unidad. Para hallar el mínimo común múltiplo, que ya sabemos que es 20, vamos a multiplicar 2 por 2, que es 4, y 4 por 5 es 20. Una vez que hemos hallado este mínimo común múltiplo, entonces vamos a representar cada uno de los gastos como una representación de una fracción, pero sobre 20, ¿no? Entonces, un cuarto decimos que equivale a 5 sobre 20, y estamos utilizando este número 20 aquí en el denominador. ¿Y cómo podríamos comprobar que un cuarto equivale a 5 veinteavos? Muy fácil, pues. Este número 4 lo vamos a multiplicar por 5 en este caso, ¿no? Lo multiplicamos por 5. Es el único número que al multiplicar nos va a dar 20. Y si aquí hemos multiplicado por 5, a 1 también lo vamos a multiplicar por 5. Entonces tengo 1 por 5, que resulta 5, y 4 por 5, que resulta 20. Entonces, la primera fracción, un cuarto, está siendo representada por 5 veinteavos. Luego,
En servicios se gasta un quinto. La pregunta es aquí, ¿por cuánto tendría que multiplicar? Ah, fácil, pues para llegar a 20, 5 por 4, 20. Y arriba 1 por 4 nos va a dar 4. Para ingresos, a ver, acá pensamos, queremos que este denominador sea 20. A 10, ¿por cuánto lo tendremos que multiplicar? Por 2, ¿cierto? Entonces, el resultado sería 3 por 2 es 6 y 10 por 2 es 20. Entonces, si nos damos cuenta, pues todas estas fracciones ahora son homogéneas. Y si yo quiero esto representarlo de manera gráfica va a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque construyo un cuadrado que esté dividido en 20 partes. En este caso hemos utilizado una división de una tabla de 5 por 4. ¿Y qué estamos acá? En verde representando la zona que corresponde a la comida, ¿no? Entonces acá tenemos 5 partes de 20 destinadas para comida. Luego, para servicios, 4 de 20 está en rojo. Entonces acá 4 partes de las 20 se van para lo que son el pago de servicios. Y luego nos queda para estudios, que es 6 de 20. 6 partes de las 20 que tengo en total está destinado entonces para lo que es estudios. Pero nos está quedando allí un resto, ¿no? Este resto, si nos ponemos a observar, ¿no? Este resto del ingreso estaría representado por 5 partes de 20, que simplificado representaría un cuarto. Y aquí pues fácilmente, ¿no? Cada una de estas zonas sería un cuarto, ¿no? Cada una de estas partes sería un cuarto. Entonces, ha sobrado un cuarto. Pero aquí, ¿qué cosa me están diciendo? Que el resto se está tomando 3/8 para la movilidad, ¿no? Entonces, 3/8 de este cuarto de todo el ingreso que se tiene no se está destinando todo para el ahorro, sino que 3/8 ya se fueron para la movilidad. Entonces aquí vamos a ver cuánto quedaría para el ahorro, ¿no? Si de la unidad yo resto 3/8 que se va para la movilidad, entonces, ¿qué me estaría quedando? 5/8 que se estarían destinando estrictamente para el ahorro. Repito, 3/8 es para la movilidad y 5/8 sería para el ahorro. Pero eso está en función de ¿qué? De hallar luego las 5/8 partes de quién, de este resto que se estaba destinando, pues, ¿no? Que estaba quedando al final. Al multiplicar, entonces tendría acá que 5 por 1 resulta 5 y 8 por 4 resulta 32. Y aquí ya he conseguido encontrar la fracción que está destinada solamente para el ahorro. La respuesta, por lo tanto, la vamos a redactar así. La fracción de su ingreso que ahorra los padres de Sofía es 5/32. Y llegamos al último problema, la situación 3 del día 4, que dice así. ¿Cuántos adolescentes asistieron al evento de la Memetón por los derechos de la niñez y adolescencia? Sí, 4/9 de los adolescentes asistentes son varones. 4/5 de las adolescentes mujeres no participaron y 24 mujeres sí lo hicieron. Bien, entonces lo primero que tendríamos que hacer acá es representar gráficamente al total de adolescentes, ¿no? Y hemos dividido de la siguiente manera. Como acá nos dicen que 4/9 son varones, la unidad se ha fraccionado en 4 zonas, ubicando entonces cada una de las zonas como fracción tendríamos que asignarle 1/9. Cada parte sería entonces 1/9 del total. Para varones estamos utilizando 4/9. Por lo tanto, para mujeres nos estaría quedando unas 5 partes. Entonces las mujeres representarían las 5/9 partes del total, ¿no? De los adolescentes. Pero ¿qué ocurre? ¿No? Esta división no va a quedar solamente allí. ¿Por qué? Porque nos dicen que de las adolescentes 4/5 no participan. ¿Qué significa esto?
que vamos a tener que hacer ahora trazos de manera horizontal. ¿Para qué? Para poder ubicar la zona de las adolescentes que no están participando. Entonces, cada una de estas partes, si las miramos de manera horizontal, estaría representado ahora por un quinto. Si lo miramos de forma vertical, cada una de estas zonas sería un noveno. ¿Pero qué me están diciendo? Que de este grupo, porque aquí están las mujeres y para esta zona están los varones. De aquí debo de tomar 4/5 partes. Entonces estamos allí seleccionando. Esta zona corresponde a las mujeres que no participaron. Dice 4/5 de las adolescentes mujeres no participaron. Continuamos con la situación anterior. Recordemos, pues, ¿no?, que en esta zona estamos ubicando a los varones, en esta otra zona estamos ubicando a las mujeres, pero de ese grupo de mujeres que están participando en la primera mametón, ya sabemos que hay 4/5 de ese grupo de mujeres que no están participando. Y además me están dando un dato también en el problema muy importante que dice así, que 24 mujeres sí participan. Además, si nosotros contamos todos los cuadritos, vemos que acá tenemos 5 y para este lado tenemos 9, por lo tanto habrá acá 95 cuadraditos. ¿Eso qué cosa significa? Entonces que cada una de las zonas será un 45 avos. Ahora, las mujeres que sí participan estarían siendo representadas por 5 45 avas partes, ¿no? Esta zona que ha quedado acá sería 5 sobre 45, pero nos damos cuenta que es una fracción que se puede simplificar. Sacamos quinta en ambas partes y vamos a obtener un noveno. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que la novena parte de este total está siendo representado por 24 mujeres. Y allí lo estamos corroborando esto. Decimos que un noveno de los participantes son 24 personas en este caso. Por lo tanto, si ya sé que la novena parte está siendo representado por 24, cuando yo quiera encontrar el total, lo que voy a tener que hacer es multiplicar este número 24 9 veces. ¿Para qué? Para hallar el total. Y 9 por 24 está resultando 216. Quiere decir entonces que ahora ya puedo dar respuesta. Y diré así, que 216 adolescentes asistieron al evento de la mametón. Pues nos estaban preguntando por el total de asistentes. Concluimos así la explicación de los problemas del día 3 y 4 de la semana 16. Nos estamos encontrando la próxima semana con un nuevo video. Cuídense mucho y saludos a todos en casa.